y Rose ya están en el aeropuerto, están tomando un vuelo de regreso. Pero tú y Fai arriesgaron demasiado sus vidas y aún así nos lo ocultaron a mí y a Dean. Fai no quería ocultar nada, pero era una situación de emergencia. Y fue Guayo quien me pidió que no se los contara. Guayo miró a su prima más joven, quien rápidamente le echó toda la culpa a ella. Ahora confinada en el hospital por órdenes del médico, querían asegurarse de que no hubiera complicaciones derivadas del ahogamiento, aunque había recibido primeros auxilios. Le pedimos disculpas, señorita, por poner a Guayo y Fay en peligro. Todo fue culpa mía. No, Apo, no sabías nada. Yo fui la única responsable de este plan. Fay solo ocultó la verdad porque se lo pedí. Si quieres culpar a alguien, échame la culpa solo a mí. Lady intervino. Buscar a alguien a quien culpar ahora no cambiará nada. Lo importante es que la princesa, Guayo y Fai están bien. Guayo agradeció mentalmente a su prima, quien llegó en el momento justo para calmar la situación. De lo contrario, tendría que soportar un largo regaño por parte de Apo y todavía tendría que enfrentarse a otro por parte de Dean más tarde. Todo lo que quedaba era esperar que Rose le ayudara a escapar de otra reprimenda. Apo, ¿por qué no descansas en casa de Fai esta noche? Mañana podrás volver a visitar a Guayo. Y tú, princesa, me quedaré aquí. Pero hay guardias afuera, podrás descansar y volver mañana. Guayo arriesgó su vida por mí, quiero devolverle el favor. No sirve de nada, nada, Fai suspiró. Y he intentado convencerla de que se vaya a casa, pero la princesa insiste en quedarse. Prefiero que descanses, princesa, después de todo lo que pasó. Guay interrumpió, yendo en contra de sus propios sentimientos. Aunque no quería que la princesa se alejara, su preocupación hablaba más fuerte. Después de todo lo que habían pasado, la princesa también merecía descansar. ¿Me estás echando guayo? No, de ninguna manera. Quiero que te quedes, pero no quiero que te esfuerces demasiado. No te preocupes, no te voy a abandonar. Los tres familiares de Guayo desaparecieron de la escena, dejando la habitación del hospital solo para ella y la princesa, como si por alguna razón el mundo que nos rodea ya no existiera. Apo, ¿qué opinas de la relación entre Guayo y la princesa? Se ven diferentes, la forma en que se miran ha cambiado, como si hubiera algo especial. Lada, creo que estás imaginando cosas. Con la posición de cada uno sería imposible. Guayo sabe muy bien dónde pisa. Apo, ¿no has oído nunca que nada es imposible? Fue la voz de Fai la que interrumpió la conversación. Ella había estado escuchando todo en silencio, sin dar su opinión, pero no pudo evitarlo. La prima siempre veía el mundo de una manera demasiado lógica, pero el corazón no seguía reglas. Su Alteza, le pido permiso para presentarme. Señor Watik, no es necesario que me hable formalmente. ¿Cómo está Guayo? El médico informó que Guayo está fuera de peligro. Necesito disculparme por ponerte en riesgo por mi bien, sin un final a la vista. Eso no fue culpa de Su Alteza, sino más bien culpa de los malvados. La princesa tuvo la oportunidad de hablar con el señor Watik en privado. Entonces el hombre veterano sugirió no despertarla y la invitó. Princesa, para una conversación privada en la sala de espera. Agradezco al señor Watik por haber cerrado este asunto. Su Alteza puede sentirse un poco más segura por ahora, pero no podemos bajar la guardia todavía. Existe la posibilidad de que otros grupos estén involucrados. Estoy consciente de la situación. Los rebeldes no me dejarán con vida para revelar la verdad sobre Madeline tan fácilmente. Espero que todo salga según lo previsto, porque no tengo mucho tiempo. Antes de que la falsa princesa complete su misión y regrese a Madeline, debo frustrar los planes de los rebeldes. De lo contrario, el daño a mi país podría ser irreversible. La princesa se sintió culpable por no poder proteger a Guayo. Si Guayo se hubiera ido para siempre, sin la suerte de regresar como ocurrió hoy, ese peso quedaría marcado en su alma por el resto de su vida, porque al final ella también quería proteger a Guayo a su manera. Princesa, ¿qué desea, señora Guayo? Nada, solo estoy preocupada.
¿Tienes problemas para dormir? Guayo le preguntó a la dueña de la cara hermosa. ¿Por qué te levantaste, Guayo? Me quedaré aquí por un tiempo, he descansado mucho hoy y ahora no puedo dormir. Pero quien está enfermo necesita descansar mucho para recuperarse. La princesa se levantó del sofá junto a Guayo, ligeramente intrigada, al ver a la teniente acercarse una silla para sentarse a su lado. O tal vez era simplemente su mente ocupada con pensamientos confusos y el sentimiento pesado en su corazón debido a los recientes y difíciles eventos, lo que le impedía dormir, porque cada vez que cerraba los ojos, recuerdos de malas situaciones aparecían en su mente, como si ella misma estuviera cayendo en aguas profundas. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.